¿Tenían la misma bendición que antaño? ¿Disfrutaban de la misma prosperidad que alguna vez gozaron? Releamos sus palabras. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. ¡Qué gran lección puedo contemplar! ¡Qué gran figura puedo apreciar! ¡Qué nítido es el espejo que Dios pone frente a mí! ¡Oh, sí! No somos tan diferentes, y estas palabras no son tan ajenas a nuestras vidas. Miren a Jeremías, publicando a los cuatro vientos que Dios está enojado. Sí, enojado. Pero lo más sorprendente no es eso, por increíble que parezca. Lo realmente pasmoso es la actitud de los que se supone son su pueblo elegido. Jeremías 3, versículo 5. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternalmente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y si esto parece poco, Dios va a la misma médula, al meollo de este asunto y revela lo que hizo este pueblo. Cuando lo leí y lo entendí, me quedé atónito y a la vez triste porque, como recién lo mencioné, no somos tan diferentes. Dios desafiando su propia ley. Dicen: si alguno dejare su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová. Jeremías capítulo 3, versículo 1. Me es muy curioso que hay leyes aquí en México, no sé si pocas o muchas, que por las razones que sean, no cubren todos los aspectos que en la práctica pueden aparecer, y es frecuente que se levanten controversias para esas leyes. Esta situación la considero normal, pues aun cuando hay varias personas involucradas en la creación de dichas leyes, somos seres humanos, imperfectos, propensos a errores, y si esas leyes fueron hechas mezclando cargas ideológicas de los involucrados, todavía corren más riesgo de ser más imperfectas. Además, luego se hacen obsoletas y no se aplican en los contextos sociales nuevos que aparecen con el tiempo. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la ley de Dios. Ella en sí misma es pura y santa, y como dice el Salmo 19, es perfecta, y aun cuando en ciertas ocasiones mostró parcialmente la dureza del corazón de Israel, podemos decir que si se seguía como debe ser, vivirían agradando a Dios. Una de esas leyes es referenciada en el texto que tomé. En cuanto a la condición de una mujer repudiada, la antigua ley decía lo siguiente: Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa torpe, le escribirá carta de repudio, y se la entregará en su mano y despedirála de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Y si la aborreciere aqueste último, y le escribiere carta de repudio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si muriere el postrer hombre que la tomó para sí por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue amancillada, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es muy claro que ya no podía estar con ella nunca más quien la repudiara. Es algo abominable para el mismo Dios. ¿Cómo podía regresar a su primer marido? Es un desorden por donde se le quiera ver. Por más justificación que se argumente, no hay manera de que algo así se viera bien. Dios mismo comienza a razonar con esta idea y presenta una primera conclusión de acuerdo a lo que revela Jeremías capítulo 3 versículo 1 acerca de este asunto. Si alguno dejare su mujer, y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Hasta allí todo bien, y todo el peso de la ley se debe aplicar en una situación así. Si alguien roba y ultraja, ¿no merece un castigo? Si alguno violenta, ¿no merece un pago? Si existe un adulterio, ¿se quedarán las cosas como están? La verdad es que la justicia se aplica tajantemente y prácticamente nadie argumenta en contra de este tipo de decisiones. De hecho, presenciar eso sería muy extraño. La revelación de Dios por medio de Jeremías expande más la idea y muestra el por qué este pueblo merecía semejante repudio de parte de él. Jeremías capítulo 3, versículo 2. Alza tus ojos a los altos y ve en qué lugar no te hayas publicado. Para ellos te sentabas en los caminos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu malicia has contaminado la tierra. Es una figura muy explícita.
Sentarse como árabe en los caminos para buscar fornicar intencionalmente era el significado exacto de esas palabras. No necesito explicar más. Dios mismo se siente defraudado por las múltiples idolatrías de su pueblo. No sorprende en lo absoluto la aplicación de la ley cuanto a ser repudiados por su Salvador. Fue un castigo ejemplar, como dice el versículo 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia de la tarde. Y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. ¿Qué es esto? Difícil siquiera leer y reconocer este enojo tan particular. ¿Se enoja Dios? Ama tanto a esta gente que no detiene sus palabras contra ella. Así es. Quien ama no detiene sus dichos, y menos cuando el ser amado anda mal. No es como muchos padres alcahuetes que solo voltean para otro lado con tal de no confrontar a sus hijos cuando andan en pecado. Dios no es así. Contemplen estas duras palabras. ¿Tenían la misma bendición que antaño? ¿Disfrutaban de la misma prosperidad que alguna vez gozaron? Releamos sus palabras. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia de la tarde, y has tenido frente de mala mujer, ni quisiste tener vergüenza. ¡Qué gran lección puedo contemplar! ¡Qué gran figura puedo apreciar! ¡Qué nítido es el espejo que Dios pone frente a mí! ¡Oh, sí! No somos tan diferentes, y estas palabras no son tan ajenas a nuestras vidas. Miren a Jeremías, publicando a los cuatro vientos que Dios está enojado. Sí, enojado. Pero lo más sorprendente no es eso, por increíble que parezca. Lo realmente pasmoso es la actitud de los que se supone son su pueblo elegido. Jeremías 3, versículo 5. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternalmente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Y si esto parece poco, Dios va a la misma médula, al meollo de este asunto y revela lo que hizo este pueblo. Cuando lo leí y lo entendí, me quedé atónito y a la vez triste porque, como recién lo mencioné, no somos tan diferentes. Vean el razonamiento del Creador, del solo sabio a quien hicieron enojar en la soledad en las alturas. Jeremías 3, versículos 6 al 12. Y díjome Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Vase ella sobre todo monte alto y debajo de todo árbol umbroso, y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí. Mas no se volvió. Y vio la rebelde su hermana Judá, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la había despedido, y dándole la carta de su repudio. Y no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, la rebelde su hermana Judá no se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dice Jehová. Y díjome Jehová: justificado ha su alma la rebelde Israel en comparación de la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el Aquilón, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Hizo peores cosas que el reino del norte Israel, quienes no hace muchos años fueron devastados por los temibles asirios. No aprendieron ni entendieron, no quisieron experimentar en cabeza ajena. Qué amargo es dejar a tu Dios, que no se nos ocurra siquiera pensar en eso. Lo que más me sorprendió es cuándo sucedió todo esto. Y díjome Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Si recordamos la historia, Josías fue el rey que reformó a Judá al encontrar el libro de la ley. Todos en el pueblo se supone que se habían convertido a Dios. Dios está poniendo de ejemplo al pueblo de Judá lo que sucedió con el pueblo del norte de Israel y lo que sucede por alejarse de aquel que siempre los cuidó. Judá estaba por los mismos caminos y por eso la profecía de Jeremías. Sin embargo, el reino del sur fue más rebelde que sus hermanos. No hay duda de que Josías se volvió a Dios, pero este pasaje revela claramente que el pueblo en sí solo mostraba externamente un falso arrepentimiento. Esto es un gran problema. Por fuera podemos engañar a cualquiera, pero Dios siempre pondrá el dedo en la llaga para que nos arrepintamos de verdad. Un cristiano sincero es lo que desea ver Dios en nosotros. Ahora, sabiendo todo este contexto, leo de nuevo todo lo que dice el versículo 1 y hay algo que veo allí que me deja perplejo. Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dijo Jehová.
Dios está dispuesto a desafiar su propia ley por amor. A pesar de cómo era Judá, quería perdonarlos, aún pasando por alto la perfecta ley pura y santa. ¿Quién es capaz de eso? Esto que Dios quería hacer es lo que más me sorprende. Miren todo lo que hizo Judá y lo que Dios está dispuesto a pasar por alto. Merecieron todo lo que les pasó, pues aún con toda esta demostración de amor, Israel no quiso arrepentirse. Él no deja de hablarnos. Siempre levantará a alguien que lleve esta palabra. Siempre la necesitaremos y francamente no me canso de escuchar y por supuesto de recibir este tipo de exhortaciones. Jeremías capítulo 3 versículos 21 y 22. Voz sobre las alturas fue oída, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Un mensaje como este no debió ser muy popular. Profetizaba lo que pasaría si no se convertían a Dios aquellos rebeldes habitantes de Judá. Jeremías incluso lamenta la situación y por lo que sabemos, el pueblo no lo escuchó. Pero un día, en el futuro, en medio de los lamentos, ellos pronunciarían estas palabras: porque tú eres Jehová nuestro Dios. Dios ciertamente castiga a quien toma por hijo, y tarde o temprano lo hará recapacitar. La pregunta es necesario que seamos así de duros de corazón? Pienso que todo esto fue preservado para que nosotros, al conocerlo, supiéramos quién es nuestro Dios y que es mucho mejor estar junto a Él, de buena voluntad amarle y andar el camino que Él nos ha planteado, viviendo siempre en comunión con Él. Ayúdanos, Señor, no permitas que caigamos en semejantes desobediencias, que no sea este sentir en nosotros de querer algo más en esta vida por encima de tu presencia. Ten misericordia de nosotros y perdona nuestras rebeliones. Amén.